Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan drástico. Durante años había llevado una existencia tranquila y rutinaria junto a mi esposo, David. Nos conocimos en la universidad y desde entonces habíamos sido inseparables. Él era mi roca, mi constante, el hombre con el que había soñado formar una familia. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero era sólido y lleno de amor. Trabajaba como maestra en una escuela primaria local, mientras David se desempeñaba como contador en una pequeña empresa. Vivíamos en un modesto apartamento en los suburbios, ahorrando cada centavo para poder comprar algún día nuestra propia casa. Nuestros fines de semana consistían en cenas caseras, maratones de películas y paseos por el parque. Era una vida simple, pero me sentía feliz y realizada. Todo cambió el día que conocí a Ethan Blackwood. Fue en una gala benéfica organizada por la escuela donde trabajo. Normalmente no asistía a ese tipo de eventos, pero una de mis colegas enfermó a último momento y me pidieron que la reemplazara. Me puse mi mejor vestido, uno negro que guardaba para ocasiones especiales, y me dirigí al lujoso hotel donde se celebraba la gala. Desde el momento en que entré al salón, me sentí fuera de lugar. El ambiente estaba lleno de gente rica y poderosa, empresarios y celebridades locales que donaban grandes sumas de dinero a la causa. Yo era solo una maestra de primaria en un mar de diamantes y trajes de diseñador. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Ethan Blackwood, el famoso millonario y filántropo, estaba de pie en el centro del salón, rodeado de un grupo de admiradores. Alto, de cabello oscuro y ojos penetrantes, irradiaba un aura de poder y confianza que me dejó sin aliento. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Intenté ignorar esa sensación y me concentré en mi tarea de la noche: conseguir donaciones para la escuela. Me acerqué a varios grupos, presentándome tímidamente y explicando la importancia de nuestra causa. Obtuve algunas promesas de donaciones modestas, pero nada significativo. Estaba a punto de darme por vencida cuando sentí una presencia detrás de mí. Me volteé y me encontré cara a cara con Ethan Blackwood. De cerca, era aún más impresionante. Su traje hecho a medida resaltaba su físico atlético y sus ojos verdes brillaban con intensidad. «Disculpe, no pude evitar notar que está recolectando donaciones», dijo con una voz profunda y melodiosa. «¿Le importaría contarme más sobre su causa?» Tartamudeé al principio, intimidada por su presencia, pero pronto encontré mi voz y comencé a hablarle apasionadamente sobre la escuela y los niños a los que enseñaba. Para mi sorpresa, Ethan escuchó con genuino interés, haciendo preguntas perspicaces y mostrando una comprensión profunda de los desafíos que enfrentaba la educación pública. Al final de nuestra conversación, Ethan sacó su chequera y escribió una cifra que me dejó boquiabierta. Era más dinero del que la escuela había recaudado en años. «Espero que esto ayude», dijo con una sonrisa encantadora, «y me gustaría seguir en contacto para ver cómo se utilizan estos fondos. ¿Podríamos intercambiar números?» Aturdida por su generosidad y su carisma, acepté sin pensarlo 2 veces. Intercambiamos tarjetas y, antes de que pudiera agradecerle apropiadamente, Ethan fue llamado por otro grupo de invitados. Esa noche, regresé a casa en un estado de ensueño. Le conté a David sobre la donación, omitiendo los detalles de mi encuentro con Ethan. Mi esposo estaba emocionado por el éxito de la gala, pero no pude evitar notar una sombra de preocupación en sus ojos cuando mencioné el nombre de Ethan Blackwood. «Ten cuidado con ese tipo», me advirtió. «He oído historias sobre él. Dicen que es encantador, pero también peligroso». Intenté restarle importancia a sus palabras, pero una parte de mí sabía que David tenía razón. Había algo en Ethan que me atraía y me asustaba al mismo tiempo. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero no podía sacar a Ethan de mi mente. Me sorprendí revisando mi teléfono constantemente, esperando un mensaje suyo. Me sentía culpable por estos pensamientos,
recordándome a mí misma que estaba felizmente casada. Una semana después de la gala, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Ethan, invitándome a tomar un café para discutir cómo se utilizarían los fondos donados. Sabía que debía declinar, cortésmente, pero algo dentro de mí me impulsó a aceptar. Nos encontramos en una cafetería elegante en el centro de la ciudad. Ethan llegó vestido de manera casual, pero aún así lucía impecable. Me sentí consciente de mi apariencia sencilla, pero él me hizo sentir cómoda de inmediato con su conversación fácil y su sonrisa cálida. Lo que debía ser una breve reunión de negocios se convirtió en una conversación de horas. Hablamos de nuestras vidas, nuestros sueños y nuestras pasiones. Ethan me contó sobre su infancia difícil y cómo había construido su imperio desde cero. Yo le hablé de mí, amor por la enseñanza y mis esperanzas para el futuro. Cuando finalmente miré mi reloj, me di cuenta de que había pasado toda la tarde con él. Me despedí apresuradamente, sintiéndome culpable por haber perdido la noción del tiempo. «Me gustaría verte de nuevo», dijo Ethan mientras me ponía de pie. «Hay un nuevo restaurante que quiero probar. ¿Te gustaría acompañarme?» Sabía que debía decir que no. Estaba jugando con fuego y lo sabía, pero las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Me encantaría. Así comenzó mi doble vida. Por un lado estaba mi existencia cotidiana con David, cenas tranquilas, noches de película y conversaciones sobre nuestro futuro juntos. Por otro lado, estaban mis encuentros secretos con Ethan, cenas en restaurantes exclusivos, paseos en su yate privado y conversaciones que me hacían sentir más viva que nunca. Intenté justificar mis acciones diciéndome que no estaba haciendo nada malo. Ethan y yo éramos solo amigos, después de todo. Pero en el fondo sabía que estaba mintiendo. La forma en que mi corazón se aceleraba cuando estaba cerca de él, la electricidad que sentía cuando nuestras manos se rozaban, accidentalmente todo eso me decía que mis sentimientos iban mucho más allá de la amistad. Las semanas se convirtieron en meses, y cada vez me resultaba más difícil mantener separadas mis dos vidas. David comenzó a notar cambios en mi comportamiento. Estaba más distante, más distraída. A veces me quedaba despierta toda la noche, atormentada por la culpa y el deseo. Una noche, después de una cena particularmente tensa con David, recibí un mensaje de Ethan. Me invitaba a pasar el fin de semana en su villa en la costa. Sabía que debía decir que no, pero la tentación era demasiado fuerte. Le dije a David que iba a un retiro de maestros. La mentira me dejó un sabor amargo en la boca, pero la emoción de lo que estaba por venir superó mi culpa. El fin de semana con Ethan fue como un sueño. Su villa era un paraíso privado, con vistas al océano y todas las comodidades que se puedan imaginar. Me sentí como una princesa en un cuento de hadas. Fue durante esa escapada que finalmente crucé la línea. Una noche, después de una cena romántica a la luz de las velas, Ethan me besó, y yo le correspondí. Lo que siguió fue una noche de pasión desenfrenada, de deseo contenido, durante meses que finalmente se liberaba. A la mañana siguiente, me desperté con una mezcla de euforia y horror. Había engañado a mi esposo, al hombre que me había amado fielmente durante años. ¿En qué clase de persona me había convertido? Regresé a casa determinada a poner fin a mi relación con Ethan. Pero cuando vi a David, tan confiado y ajeno a mi traición, no pude reunir el valor para confesarle la verdad. En lugar de eso, enterré mi culpa y seguí viviendo mi doble vida. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Por un lado, estaba la emoción y la pasión de mi relación con Ethan. Él me llevaba a lugares que nunca había soñado visitar. Me regalaba joyas y vestidos de diseñador. Me hacía sentir deseada y apreciada de una manera que nunca antes había experimentado. Por otro lado, estaba el peso constante de mi culpa. Cada vez que David me abrazaba o me decía que me amaba, sentía como si me clavaran un puñal en el corazón. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal,
pero no podía encontrar la fuerza para detenerme. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias, volvemos a la historia. Fue entonces cuando Ethan me hizo una propuesta que cambiaría todo. Una noche, mientras cenábamos en su ático con vista a la ciudad, me tomó de la mano y me miró a los ojos. «Quiero que estés conmigo», dijo. «Completamente. Deja a tu esposo y ven a vivir conmigo. Te daré todo lo que siempre has soñado». Me quedé sin aliento. Una parte de mí quería gritar que sí, abandonar mi vida anterior y sumergirme completamente en este mundo de lujo y pasión. Pero otra parte, la parte que aún amaba a David y valoraba los votos que habíamos hecho, se resistía. «No puedo», dije finalmente. «Amo a David. No puedo simplemente abandonarlo». Ethan me miró con una mezcla de decepción y determinación. «Entiendo», dijo después de un largo silencio. «Pero quiero que sepas que haré lo que sea necesario para tenerte, incluso si eso significa compartirte por ahora». Luego sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó hacia mí. «Dentro hay un cheque por $1.000.000», dijo. «Es tuyo si aceptas seguir viéndome, sin importar lo que decidas hacer con tu matrimonio». Miré el sobre, aturdida. Era más dinero del que jamás había visto en mi vida. Podría pagar todas nuestras deudas, comprar la casa que David y yo siempre habíamos soñado, asegurar nuestro futuro financiero. Pero el costo era alto. Aceptar ese dinero significaría comprometerme a seguir engañando a mi esposo, a vivir una mentira. ¿Podría vivir conmigo misma si tomaba esa decisión? Las siguientes semanas fueron un infierno emocional. No podía dormir, apenas comía. David notaba que algo andaba mal, pero atribuía mi comportamiento al estrés del trabajo. No tenía idea de la batalla que se libraba en mi interior. Finalmente, tomé una decisión. Una noche, después de que David se fuera a dormir, saqué el sobre que Ethan me había dado. Con manos temblorosas, firmé el cheque y lo deposité en nuestra cuenta conjunta. Al día siguiente, le dije a David que había ganado un premio en un concurso de escritura. Su rostro se iluminó con alegría y orgullo, y sentí como si mi corazón se partiera en 1000 pedazos. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una montaña rusa de emociones. Por un lado, disfrutaba de los lujos que el dinero de Ethan me proporcionaba. Compramos la casa de nuestros sueños. Fuimos de vacaciones a lugares exóticos. Vivíamos sin preocupaciones financieras. David estaba feliz y agradecido, sin saber el precio real de nuestra nueva vida. Por otro lado, la culpa me consumía. Cada noche, cuando me acostaba junto a David, sentía que no merecía su amor y confianza. Cada vez que me encontraba con Ethan, una parte de mí se odiaba por lo que estaba haciendo. Las cosas se complicaron aún más cuando Ethan comenzó a presionarme para que dejara a David. Ya no se conformaba con encuentros furtivos y fines de semana robados. «Quería que fuera suya, completamente te amo», me dijo una noche, mientras estábamos en la suite de un hotel de lujo. «Quiero que estemos juntos, sin secretos, sin mentiras. Deja a David y cásate conmigo». Sus palabras me dejaron sin aliento. Una parte de mí quería gritar que sí, abandonar la farsa en la que se había convertido mi matrimonio y empezar de nuevo con Ethan. Pero otra parte, la parte que aún amaba a David y valoraba la vida que habíamos construido juntos, se resistía. «No puedo», dije finalmente. «Lo siento, Ethan, pero no puedo dejar a David». La expresión de Ethan cambió en un instante. La ternura en sus ojos fue reemplazada por una frialdad que nunca antes había visto. «Creo que olvidas quién soy», dijo con voz controlada. «Puedo darte todo lo que quieras, pero también puedo quitártelo todo». Sus palabras me helaron la sangre. Por primera vez vi el lado oscuro de Ethan, el hombre despiadado que se escondía detrás del encanto y la generosidad. Los días siguientes fueron un tormento. Ethan comenzó a llamarme constantemente, a enviarme mensajes amenazantes. Me decía que si no dejaba a David, le contaría todo,
que destruiría mi matrimonio, mi carrera, mi vida entera. Me sentía atrapada, sin salida. No podía contarle la verdad a David sin destruir nuestro matrimonio, pero tampoco podía seguir viviendo bajo las amenazas de Ethan. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Una noche, después de que David se fuera a dormir, comencé a escribir. Escribí todo: mi aventura con Ethan, el dinero que había aceptado, las mentiras que había dicho. Escribí sobre mi amor por David y cuánto lamentaba haberlo traicionado. Cuando terminé, dejé la carta sobre la mesa de la cocina y salí de la casa con una pequeña maleta. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba alejarme, pensar, encontrar una manera de arreglar el desastre en el que se había convertido mi vida. Conduje durante horas sin rumbo fijo, con lágrimas nublando mi visión. Finalmente, me detuve en un pequeño motel a las afueras de la ciudad. Pasé la noche en vela, atormentada por mis decisiones y preguntándome qué estaría pensando David al leer mi confesión. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba lleno de llamadas perdidas y mensajes. La mayoría eran de David, suplicándome que volviera a casa para que pudiéramos hablar. Había algunos de Ethan, alternando entre amenazas y súplicas desesperadas. Con el corazón pesado, decidí enfrentar las consecuencias de mis actos. Regresé a casa, preparada para lo peor. Para mi sorpresa, David me estaba esperando en la puerta. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Era evidente que había pasado la noche llorando. ¿Por qué? Fue lo único que pudo decir cuando me vio. Entramos en la casa y nos sentamos en la sala. Durante horas, hablamos, le conté todo, cada detalle sórdido de mi aventura con Ethan. Cada mentira que había dicho David escuchó en silencio, su rostro una máscara de dolor y decepción. Cuando terminé, esperé su ira, su rechazo. En cambio, David me sorprendió una vez más. «Te amo», dijo con voz quebrada. «Lo que hiciste me duele más de lo que puedo expresar, pero aún te amo. Y si estás dispuesta a luchar por nuestro matrimonio, yo también lo estoy». Sus palabras me dejaron sin aliento. No merecía su perdón, su amor. Pero en ese momento supe que haría cualquier cosa para ganarme de nuevo su confianza. Los días siguientes fueron difíciles. David y yo acordamos ir a terapia de pareja, trabajar en nuestra comunicación y reconstruir nuestra relación desde cero. También tomamos la difícil decisión de devolver el dinero que Ethan me había dado. Vendimos la casa de nuestros sueños y volvimos a nuestro modesto apartamento. Ethan no se tomó bien mi decisión, intentó amenazarme, chantajearme, incluso trató de contactar a David directamente. Pero con el apoyo de mi esposo, encontré la fuerza para enfrentarlo. «Se acabó», le dije en nuestra última conversación. «Lo que tuvimos fue un error y no quiero volver a verte nunca más». Para mi sorpresa, Ethan finalmente retrocedió. Tal vez se dio cuenta de que había perdido, o quizás algo en mi determinación lo convenció de que era inútil seguir insistiendo. Los meses siguientes fueron un proceso de sanación lento y doloroso. Hubo momentos en los que pensé que nuestro matrimonio no sobreviviría, momentos en los que la culpa y el remordimiento amenazaban con consumirme. Pero David estuvo a mi lado en cada paso del camino, mostrándome una fuerza y un amor que no sabía que poseía. Poco a poco comenzamos a reconstruir nuestra relación. Aprendimos a comunicarnos mejor, a ser honestos sobre nuestros sentimientos y necesidades. Redescubrimos el amor que nos había unido en primer lugar y lo fortalecimos con una nueva apreciación por lo que casi habíamos perdido. Un año después de mi confesión, David y yo renovamos nuestros votos en una ceremonia íntima con nuestros amigos más cercanos y familia. Mientras miraba a los ojos del hombre que había elegido perdonarme y amarme, a pesar de mis errores, supe que había tomado la decisión correcta. La tentación del lujo y la emoción que Ethan me había ofrecido palidecía en comparación con
la profundidad y autenticidad del amor que compartía con David. Había aprendido de la manera más dura que el verdadero valor de una relación no se mide en dólares o regalos caros, sino en la fuerza del compromiso y la capacidad de perdonar. Mi aventura con Ethan me había llevado al borde del abismo. Me había hecho cuestionar todo lo que creía sobre mí misma y sobre el amor, pero también me había enseñado lecciones invaluables sobre la honestidad, la lealtad y el verdadero significado de la felicidad. Mientras David y yo comenzábamos este nuevo capítulo de nuestras vidas, sabía que el camino no sería fácil. La confianza tardaría en reconstruirse completamente, y habría días en los que los recuerdos de mi traición volverían a atormentarnos. Pero estaba determinada a demostrarle a David y a mí misma que nuestro amor era más fuerte que mis errores pasados. Miré hacia el futuro con una mezcla de esperanza y humildad. Ya no era la mujer ingenua que se había dejado deslumbrar por el brillo del dinero y el poder. Era una mujer que había enfrentado sus demonios, que había tocado fondo y había encontrado la fuerza para levantarse de nuevo. El recuerdo de Ethan y de lo que casi perdí por mi debilidad siempre estaría conmigo, como una cicatriz en mi alma, pero también como un recordatorio constante de lo que realmente importa en la vida: el amor verdadero, la honestidad y la integridad. Mientras David y yo salíamos de la pequeña capilla donde habíamos renovado nuestros votos, tomados de la mano y con sonrisas genuinas en nuestros rostros, supe que había encontrado algo mucho más valioso que todos los millones que Ethan podría haberme ofrecido. Había encontrado el perdón, la redención y una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, y esta vez no tenía intención de desperdiciarla.